Y precisamente estamos mostrando imágenes en vivo desde el Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, la jueza Isolina Contreras. Vamos a escucharla. No conocen lo que es un proceso penal. Y por eso voy a hacer una breve introducción de lo que es un proceso penal. El proceso penal, su nombre lo dice, procesos penales. Son fases sucesivas compuestas por 5 etapas procesales. ¿Cuáles son las 5 etapas procesales? Bueno, una persona se le imputa haber cometido un hecho, el Ministerio Público puede esa persona ser arrestada en flagrante delito o puede emitirse una orden de arresto en contra de esa persona, es arrestado, dice la norma. Dentro de las 48 horas de arrestado esa persona, se le debe de que interviene de 3 meses de prisión preventiva, como es el caso. El Ministerio Público tiene 3 meses para presentar acto conclusivo. En este caso, el Ministerio Público no tenía 3 meses para presentar acto conclusivo porque fue un caso declarado complejo en virtud del artículo 370 del Código Procesal Penal, que faculta ese artículo a que cuando es un caso declarado complejo, el plazo máximo para presentar un acto conclusivo es de 8 meses. Cuando el Ministerio Público presenta el acto conclusivo, en este proceso presentó un acto conclusivo de una acusación, no siempre es así, hay diferentes actos conclusivos como son una suspensión condicional del proceso, un archivo definitivo, etc. En este caso, en contra de Marlon Martínez y Marlon Martínez, el Ministerio Público como acto conclusivo presentó una acusación. Cuando presenta la acusación, ahí viene la fase de la etapa preliminar e intermedia, que es donde se encuentra este proceso. En la etapa intermedia o preliminar, como dice el código, pues lo que tiene la facultad es de determinar si la acusación del Ministerio Público cumple con lo que establece el artículo 294. Si esa acusación es suficiente para que con probabilidad en un juicio de fondo los imputados puedan ser condenados. El juez de la audiencia preliminar, que es lo que me atañe a mí como juez de la instrucción, es determinar con lo que dispone el artículo 294, si las pruebas que ha presentado el Ministerio Público son útiles, pertinentes, relevantes, legales, suficientes para enviar a esos imputados a un juicio de fondo. Yo no soy la juez del juicio de fondo. Yo no soy la juez que va a determinar si esos imputados son inocentes o son culpables. Yo soy la juez que tiene que determinar si esa acusación cumple con los requisitos de la ley para enviar a esos ciudadanos a un juicio de fondo. Si yo decido que ellos van a un juicio de fondo, entonces entra en juego la tercera etapa del proceso penal, que es la etapa de juicio, donde un tribunal colegiado compuesto por 3 jueces es que tienen que determinar si esos imputados son culpables o son inocentes, no yo. Luego de la tercera etapa, que es el juicio, viene la etapa de los recursos, donde la parte que se desfavorece en la sentencia de juicio puede apelar dicha decisión si no está conforme con el fallo. Luego de que viene la sentencia del tribunal colegiado, entonces es que viene la última fase, que es la etapa de la ejecución penal, donde el juez de ejecución penal ejecuta la sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa juzgada. Quise decir este pequeño relato porque hay mucha confusión en que no maneja qué es el proceso penal. No hablar por desconocimiento de la norma, porque lo que estamos aquí, los actores del proceso, sabemos lo que está pasando en cada una de las etapas que se ha llevado este proceso. Y es por ello que digo que la desinformación por falta de conocimiento jurídico llega a las personas comunes que no tienen conocimiento de lo que es un proceso penal, a pensar que la justicia le da largas a los procesos penales para favorecer a una o a otra parte, sin tener conocimiento de las fases de un proceso penal en este sistema acusatorio que tenemos.
el cual es público para los terceros. Procesos penales, no para desinformar a la sociedad, no para que argumenten o difundan informaciones falsas de los procesos sin tener conocimiento alguno de los jueces, las partes y los actores del proceso. Consideraciones del caso. Quise hacer ese pequeño resumen primero. Consideraciones del caso. Considerando que este tribunal ha sido apoderado de una violar, el primero de ser el autor de la concurrencia de los crímenes de actos de tortura y barbarie, asesinato en calidad de autor o ocultamiento de cadáver, acciones típicas y jurídicas determinadas por la ley y por los artículos que ya todos sabemos aquí, para ir resumiendo lo que es las motivaciones. A Marlene Altagracia la acusa de complicidad de cometer asesinato, ocultamiento de cadáver, sustracción, retención y traslado ilícito de menores. Considerando que la audiencia preliminar es un juicio a la acusación, no a los imputados, toda vez que en la audiencia preliminar sucede luego del arresto de una persona y antes del juicio. La audiencia preliminar es aquella oportunidad procesal que se le da después que el Ministerio Público presenta una acusación en contra del imputado y el juez convoca una audiencia oral para que las partes, imputado, parte acusadora, defensores públicos y el Ministerio Público, la víctima, hagan sus alegatos con la finalidad de denunciar todas las irregularidades o suficiencia que se obtuvo en el curso de la investigación. Que este tribunal debe de establecer si la acusación del Ministerio Público cumple con los requisitos que establece el artículo 294, si se ha identificado a los imputados, que eso ha pasado en la especie, la calificación jurídica, el hecho preciso y circunstanciado de qué se le acusa, así como los elementos de prueba y qué pretende probar con cada elemento de prueba. La relación circunstanciada del hecho lo que establece es lo siguiente, de manera resumida, de fecha 23 de agosto del año 2017, a eso de las 8:30 de la mañana, el imputado fue a la residencia de su novia, Emi del Carmen Peguero Polanco, se presentó a la casa donde vivía, ubicada en Cenoví, que salió con la menor de edad rumbo supuestamente a buscar unos resultados que le entregarían en el Centro Médico Nacional y que nunca más regresó, que es la hermana y la madre vieron cuando Marlon llegó sin la oxisa y le preguntaron, le dijeron que dónde estaba, él le dijo que la dejó en el cruce de Cenoví, que luego de eso, y ahí se relata todo el hecho, que es bastante largo, y le voy a decir todo el hecho de que él fue allí, duraron como 2 horas, que supuestamente él bajó sin la víctima arrastrando un saco, que luego la madre intervino, llamó al hermano, fue al residencial donde estaban las cámaras de seguridad, habló con el encargado, que buscó ayuda en el boli, que el boli le fue con Marlon a retirar el cadáver que lo habían dejado en la bomba de Colón y que luego se trasladaron a Moca donde dejaron el cuerpo de la oxisa, que la ciudadana la imputan de complicidad por conjuntamente ser cómplice de su hijo en el hecho que se narra. Esa es de manera resumida, aquí está de manera detallada, pero las partes y todos saben cuál es el hecho de manera detallada, que el tribunal lo observó al momento de tomar la decisión. Ha dicho el Ministerio Público la calificación jurídica de este hecho, que anteriormente definí cuál era la calificación jurídica que el Ministerio Público le imputa a cada ciudadano. El Ministerio Público presentó pruebas documentales, como son acta de nacimiento, donde se demuestra que la oxisa era menor de edad, acta de levantamiento de cadáver, que verifica las condiciones de estado y lugar donde ese cadáver fue encontrado, acta de defunción, que prueba que la persona está muerta,
acta de entrega voluntaria, certificación de evidencias de videos, informe del Consejo Directivo del Centro Médico Nacional, el cual dice que los resultados de los estudios que se le hizo a esa menor de edad le iban a ser entregados en fecha 25 de agosto del año 2017, no en fecha 23 de agosto del año 2017, actas de registro de vehículos, donde se registró el vehículo marca Hilux, el vehículo Corolla, que dicen que era perteneciente al imputado, el vehículo Suzuki, que fue donde supuestamente se trasladó el cadáver. Anticipo de prueba, que fue realizado a Simón Bolívar Ureña, a quien el Ministerio Público le dio un criterio de oportunidad y se le hizo un anticipo de prueba, copia del contrato de alquiler de Residencial Don Luis, donde prueba que la imputada Marlene Martínez tenía ese apartamento en alquiler, acta de entrega voluntaria, donde Alejandro José entrega una memoria USB 15, pruebas materiales que son... En un acuerdo en la audiencia establecieron que no era necesario que se ventilaran esas pruebas materiales y que la daban por vista, una maleta, un saco, una bolsa plástica, los vehículos, un pantalón, una blusa, pruebas periciales, que son los informes de autopsia que se le hizo al Oxisa, más los informes del INACI, de las llamadas telefónicas, de las celdas y de los videos de DVD y de memoria. Estas son las pruebas periciales. Estoy haciendo un resumen porque es muy extenso, aunque aquí lo tengo de manera detallada. Están los testimonios también de los peritos en telecomunicaciones que hicieron el mapeo de las celdas, de las llamadas entrantes y salientes. Están las doctoras que practicaron la autopsia a la menor de edad. Como pruebas ilustrativas audiovisuales están los 2 DVDs que aquí los reprodujimos en la audiencia, y además está la memoria Kingston, que también fue producida en esta audiencia preliminar. Pruebas testimoniales que están Adalgisa Blanco, que es la madre de la Oxisa, está el señor Genaro del Carmen Polanco, dice que pretende probar con cada elemento de prueba el Ministerio Público. Está Lady María Peguero Blanco, que es hermana de la víctima. Está Lorenzo Jiménez de Jesús, alias Kelvin, que era el que trabajaba en el residencial Don Luis. Está María Balbina Rodríguez, que es la persona en la que un salón de belleza se le realizó la prueba de embarazo casera a la hoy Oxisa, y que además fue la persona a la que dice la acusación que la imputada Marlene Martínez le dijo que sacara del Banco Popular la suma de 100,000 pesos y que se la entregara a Bolívar Ureña, alias El Boli. Ana Lisset Taveras Párez, la doctora que atendió a la menor de edad en fecha 21 y 22 de agosto cuando fue al centro médico con la madre. Edwin José alias Nene, que fue la persona que supuestamente lavó el vehículo donde se encontraba la menor de edad en la maleta. El evangelista, que es la persona a la que le rentó la señora Marlene Martínez el apartamento Don Luis. Está el testimonio de Agustín Núñez, que era una persona que estaba trabajando en ese edificio y que dice que cuando fueron a buscar el video del edificio Don Luis, esa persona dice que la cerradura estaba forzada, que no estaba el DVD y que la puerta estaba abierta. Keila María Santos Cuello, que fue una persona que dice que estaba en el frente del residencial Don Luis y que ella vio al imputado Marlon Martínez cuando llegó con una muchacha y se retiró luego con un saco cargándolo pesado en el baúl. Antonio Anico, que es la persona que se ha determinado que es el propietario del vehículo marca Hilux. El testimonio de Roberto Camilo Monjica, que dice aquí que es el padrastro del imputado Marlon Martínez. Viterbo Cabral, Felipe Restituyo, que son testigos de la investigación que se hizo y de todo lo que se logró para verificar la ocurrencia de este hecho. Benedicto también es otro testigo de la Fiscalía de la investigación. Henry Martínez, que es hermano y tío de los imputados y que en este momento va a declarar sobre todo lo que sabe con este proceso. José Núñez Frometa, que fue el que entregó de manera voluntaria la memoria.
Esos son los elementos de prueba de manera sintetizada que este tribunal valoró de manera conjunta para determinar la decisión que ha de intervenir y aquí las consideraciones del tribunal. Un poquito de agua, un poquito de agua. Considerando que este tribunal se encuentra apoderado de una acusación, primero en contra de Marlon Martínez por presunta violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 312, 303, 303-4, 304, 359 del Código Penal Dominicano y el artículo 396 en las letras A y B de la Ley 136-03, que constituyen crímenes de actos de tortura o barbarie, asesinato en calidad de autor y ocultamiento del cadáver. Con relación a Marlon Martínez, voy a citar lo que dice un estudioso del derecho, que dice Garut, señala dos hitos para caracterizar la existencia de la premeditación. La premeditación, dice él, implica una actuación cometida con sangre fría y con un intervalo de tiempo, es decir, que para que se caracterice la premeditación se debe haber planificado con calma de espíritu y con esa calma que se haya sopesado y tenido conocimiento del alcance del hecho que se va a cometer. La premeditación conlleva sus disposiciones previstas a la comisión, medios, circunstancias, sujetos, lugar, hora, actuando con dolo y ejerciendo una conducta típica y antijurídica. Que este tribunal ha determinado que con relación a Marlon Martínez existen elementos de pruebas para enviarlo a un juicio de fondo, en donde se puede determinar lo siguiente: que el día 23 de agosto del año 2017 se presentó a la residencia de la oxista del Carmen, de Emi del Carmen Peguero Polanco. La recogió a buscar unos resultados en el Centro Médico Nacional, que él mismo, primero, ni fue la persona que fue al médico con la oxisa, toda vez que la oxisa se hizo acompañar de su madre los días 21 y 22 de agosto del año 2017, y que además no era el día en que le entregarían los resultados, contactándose esto con la certificación dada por las autoridades del Centro Médico Nacional. Que el imputado recogió a Emi del Carmen en su casa, donde ésta residía, a poca distancia de la residencia del imputado, y que éste, usando engaño de recoger resultados, la sustrajo de su casa. Esto se comprueba con el testimonio de la madre y de la hermana de la oxisa, que en cambio de ir a la clínica, la llevó al residencial Don Luis, donde residía la madre de este, que ciertamente se ve, según prueba audiovisual, en un carro llegar a dicho residencial Don Luis, dos personas, desmontarse, sacar algo del baúl del vehículo, se ven entrar al residencial y luego salir una sola persona cargando algo pesado, irse del lugar y regresar más tarde en el vehículo que solo, sin acompañante. Establece la defensa técnica del imputado Marlon Martínez que no se puede visualizar que sea el imputado, y puede que tenga razón. Ahora bien, dicha prueba audiovisual puede ser, y así lo ha hecho el tribunal, puede ser corroborado en un juicio de fondo con otro elemento de prueba, el cual es el testimonio de la señora Keila Margarita Santos Cuello, que de generales que constan, la cual establece y depondrá sobre que el DICRIM fue a buscar el DVD y que cuando ella fue a mostrarle el disco duro no estaba, pero que pudo ver al imputado Marlon Martínez llegar con una muchacha y que duraron como 2 horas y después él salió con un saco arrastrándolo y observar cuando este subió el saco en el baúl que ella se encontraba en la casa de un vecino que vive al frente, apodado El Chino. Que la acusación del Ministerio Público tiene méritos para establecer que el imputado Marlon Martínez puede en un juicio de fondo ser condenado por asesinato, toda vez que buscar al adolescente a su residencia con engaños de buscar unos resultados y llevarle a un apartamento y provocarle un golpe contuso en la cabeza y perforación de útero
constituye premeditación, toda vez que las pruebas presentadas demuestran que se valió de engaño para sacar a la menor de su residencia, que él mismo, luego de ocurrido el hecho, mostró una actitud de frialdad. Primero, cuando envió un mensaje de texto a la hermana de la Oxisa diciéndole que era Evelyn, testimonio de Adalgisa y de Lady Peguero, estableciendo de manera fría al imputado llegar a su residencia, darse un baño, comer y luego unirse a la búsqueda de la menor de edad a sabiendas que estaba muerta. Que es en un juicio de fondo, estima este tribunal, en donde podría producirse la prueba de anticipo realizado al boli, en donde este establece que Marlon le dijo que ella se desnudó y luego le pregunta Marlon al boli, ¿tú has matado a alguien? Usando la lógica, el tribunal ha podido establecer que el golpe craneoencefálico que sufrió la Oxisa, según lo dice la necropsia, fue un objeto duro que en modo alguno puede ser un golpe al ser bajada por las escaleras o tirada por el puente, como lo ha establecido la defensa técnica de ambos imputados, para lo cual en un juicio de fondo podrían deponer los peritos y establecer las circunstancias de ese golpe. Considerando que el tribunal, haciendo uso de la lógica, establece que en fecha 23 de agosto del año 2017, el imputado buscó a la Oxisa a su casa aproximadamente a las 8:30 am, que como a las 12 vieron llegar a Marlon solo sin Evelyn. Esto se comprobará en un juicio de fondo con el testimonio tanto de la madre como de la hermana. Y le manifestó que la dejó en el cruce y que le dio 200 pesos. Que en eso, a las 1:30 p.m., volvieron a llamarlo para que revisara el carro a ver si él le había dejado el celular. Y le dijo que lo buscaría y que luego se sumó a la búsqueda, según las declaraciones que serán producidas en un juicio de fondo de la madre y de la hermana. Se puede extraer que en un juicio de fondo se puede determinar que quien realizó ese mensaje fue el imputado Marlon Martínez y no la Oxisa, toda vez que a esa hora, cuando el imputado ya se encontraba en su casa, que regresó sin ella, era porque la Oxisa ya había perdido la vida. Considerando que este tribunal ha determinado que esas pruebas y el análisis antes establecido determina que en contra del imputado Marlon Martínez existe la probabilidad de una condena por asesinato, toda vez que concurre el agravante de la premeditación, que consiste en el designio de planear y organizar la forma de cometer un crimen, o sea, maquinar y efectuar el acto criminal. Si ciertamente lo que quería era llevarla al médico a buscar los resultados, ¿por qué la llevó a ese apartamento? Y si los dos estaban de acuerdo en abortar, como estableció la defensa técnica, ¿por qué, según el testimonio de la madre, esta no tenía planeado salir? Sino que fue en ese momento que Marlon la buscó, que ella se bañó y se vistió y recibió el permiso de su madre para salir. Que con el testimonio del vigilante de apodo Kelvin se puede verificar pruebas en contra de Marlon Martínez como autor de asesinato en contra de la menor de edad, toda vez que este ciudadano vio al imputado cuando llegó con una muchacha y que como a la 1:30 bajó arrastrando un saco. Y que dijo que un pintor que dijo el imputado a un pintor que le abriera la puerta y que le abriera la puerta del baúl y montó el saco, corroborado con el testimonio de Keila Margarita Santos, que vio la acción del imputado. Que es con el testimonio de la doctora Annie Licé que el tribunal ha corroborado que en un juicio de fondo esta va a deponer que los resultados que iba a buscar la Oxisa le iban a ser entregados el 25 de agosto del año 2017, no el 23 de agosto del año 2017. Que el apartamento en el residencial Don Luis estaba alquilado por Marlon Martínez, que el imputado Marlon Martínez no residía allí, toda vez que se ha establecido que vivía en el campo, en Cenoví, con su padrastro. Lo que ha establecido el imputado que es su domicilio en Cenoví. Y se pregunta este tribunal si ellos estaban de acuerdo en un aborto, ¿por qué la Oxisa desconocía que Marlon la buscaría? ¿Por qué no le hicieron en la residencia de Marlon declaraciones esta de su padrastro, que le preguntaba y él se mostraba nervioso? Todo eso debe de ser ventilado en un juicio de fondo.
que el asesinato es un tipo de homicidio agravado, el cual debe de contar con la premeditación o la acechanza, lo que nos indica que con una sola de esos requisitos basta, porque dice una conjugación, premeditación o acechanza, o es una o puede ser la otra. Con una sola de esas agravantes basta para que el homicidio sea agravado, como en la especie es la premeditación. Que con relación a la autopsia, la cual ha sido atacada por la defensa técnica de Marlon Martínez y Marlon Martínez, la misma no entra en contradicción alguna en virtud de lo siguiente. Decía el patólogo Sarita Valdés, cuando era nuestro profesor en la Escuela Nacional de la Judicatura, que le decían que los muertos nos hablan, él tenía una frase que nos decía a nosotros como estudiantes: los muertos sí hablan. Los muertos sí hablan, decía él. Y el cuerpo de la ocisa Emily del Carmen Peguero habló y dijo lo siguiente. ¿Y dónde habló? Habló en la autopsia que le practicaron. ¿Qué dice la autopsia? Se observan contusiones dispersas a nivel de la piel a la disensión. La cavidad abdominal se puede observar restos óseos desarticulados, incompletos, 35 huesos, de los cuales 5 huesos corresponden al cráneo, 2, eso es en el vientre de la menor, en el útero, 5 huesos corresponden al cráneo, 2 escápulas, una clavícula, de las extremidades superiores, las extremidades superiores incompletas, con 2 humeros, 2 radios y un cúbito, tórax incompleto en 12 arcos costales, extremidades inferiores y pélvica completa que corresponden a un producto de la concepción incompleto, cuyo sexo y edad gestacional no se puede valorar en el momento de la autopsia. Además, se puede observar en cavidad abdominal parte del cuerpo del útero desgarrado, del útero de la ocisa, desgarrados, con perforación amplia en cara anterior, sangre líquida y coagulada, producida por la perforación amplia de su cara anterior, por la perforación y desgarros uterinos, así como también contusión del cuello uterino y canal vaginal, cuyas características indican que fue manipulado el útero, que fue manipulado, donde se aplicó una fuerza. A nivel de extremidades inferiores se puede observar un muslo izquierdo, cara anterior izquierda y rodilla derecha con contusiones. Por sus características y posición anatómica nos sugiere que fue sometida a una presión. Concluye que la muerte de la menor de edad se debió a trauma cráneoencefálico severo y o perforación uterina, estableciendo dicha autopsia además que tanto el trauma craneal como la perforación uterina, juntas o separadas, pudieron ocasionar la muerte de la menor de edad. Además, se probará que la muerte fue violenta. Que este tribunal ponderó lo siguiente, y es el hecho que en fecha 21 y 22 de agosto del año 2017, cuando la menor de edad, Emily del Carmen, se realizó los estudios en el Centro Médico Nacional, acompañado de su madre, dicho embarazo estaba normal, según las sonografías y los estudios que constan en el expediente, que tenía un embarazo de 22 semanas, con una fecha probable de parto el 25 de diciembre del año 2017. Y ya al momento de realizarle la autopsia, dicho producto estaba descuartizado, según se hace constar en la autopsia y en las fotografías anexas a esta, estableciendo además la autopsia que se encontró un útero perforado, desgarrado, sangre líquida y coagulada, la cual fue producida por la perforación uterina, así como contusión del cuello uterino, lo cual indica que fue manipulado, a lo que puedo analizar por una persona sin o con conocimiento de lo que hacía, además de que se revela que se aplicó fuerza. Documentándome de la doctrina, encontré lo siguiente, que es evidente que un feto a esa edad, con la formación que tenía, pudiera una bebida abortiva estar el feto descuartizado. La interrupción del embarazo es libre, dice la doctrina, hasta las
14 semanas de embarazo. Fuera de ese plazo no se puede abortar con bebida abortiva. Que las 22 semanas de gestación, como era el caso de la oxisa, y el embarazo estaban formados y en cuya edad gestacional, dice la doctrina, ya a las 22 semanas un feto siente hasta emociones. El aborto se puede practicar a través de pastillas para abortar hasta la 7ª semana, dice la doctrina, y eso se debe hacer bajo estricto control médico. Y el aborto quirúrgico es inducido con el método hasta las 14 semanas. Además, habla la autopsia que la oxisa tenía en la cabeza fractura con hundimiento y ausencia parcial de hueso occipital, así como fractura de base craneal y hemorragia cerebral, lo cual indica que dicho golpe, dice la autopsia, se produjo en vida, que dicho golpe que presenta la menor de edad en la cabeza se produjo en vida y que por sus características se pudo ocasionar con un objeto de superficie dura y firme por la magnitud del trauma. Con lo cual, este tribunal descarta la teoría de la defensa técnica de que dicho golpe se pudo ocasionar o bajando el cuerpo por las escaleras o cuando fue tirado en el puente de la sección de Colón. Lo cual la defensa técnica con ello quiere establecer que lo que vincula al imputado Marlon Martínez es el hecho de dar una sustancia a beber a la oxisa para abortar, teoría que no ha sido probada, porque no somos peritos en medicina ni ginecología. Para ilustrarnos en la doctrina nos damos cuenta que un embarazo avanzado de 22 semanas es imposible que con una abortiva se descuartice de la manera o se perfore el útero de tal forma que según la autopsia tanto el trauma cráneoencefálico como la perforación uterina pudieron haber ocasionado la muerte. Que entiende este tribunal que este proceso existe en contra de Marlon Martínez pruebas para sostener en un juicio de fondo la premeditación de por cualquier medio utilizado atentar contra la vida de Emi del Carmen Peguero Polanco y que él mismo de forma premeditada buscó a dicha menor a su residencia y la llevó al edificio Don Luis, que es en un juicio de fondo que se debe de determinar su culpabilidad, en donde se producen los elementos de pruebas documentales, periciales, audiovisuales, testimoniales, bajo la técnica de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. Se valorará la prueba de manera separada y conjunta, que entiende este tribunal son suficientes para asegurar en juicio una condena, que son los peritos en la materia que están propuestos para que en un juicio de fondo establecer las circunstancias de la muerte y brindar al tribunal de juicio todos los pormenores sobre la ocurrencia del deceso de la hoy oxisa. Marlene Altagracia Martínez Polanco, que con relación a la imputada Marlene Martínez, quien la parte acusadora las indica como cómplice de cometer asesinato, ocultamiento de cadáver, sustracción, retención y traslado ilícito de menores, acciones típicas antijurídicas, sancionadas por los artículos 59, 60, 61, 62, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 303-4, 304, 354, 355 y 359 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 396, letra A y B, y el 403 y 405 de la Ley 136-03. Empiezo con lo siguiente, que la complicidad puede definirse como la realización de actos, ayuda, favorecimiento del delito realizado por otro, pudiendo consistir ya en la aportación de un bien, conductas de apoyo o bajo presión psíquica. La complicidad puede traer, según Rossi, un influjo psíquico. Dice este autor que el inductor se limita a provocar en otro la resolución de delinquir a través de un influjo psíquico, diciendo además Rossi que cualquier medio puede ser idóneo para generar esa resolución de voluntad en el autor del hecho.
y que dicha complicidad puede ser realizada a través de dádivas, promesas, amenazas y cuya inducción convierta al autor principal del hecho en un mero instrumento de el que lo induce. Que la complicidad puede establecerse en el acto de que una persona, ya sea por poder, autoridad o inducción, y que con esa autoridad de poder inducir al autor para convertirlo en un mero instrumento para cometer el delito. Que verificando el tribunal las declaraciones en el anticipo de prueba de Simón Bolívar, este manifestó de manera clara que Marlon Martínez no estaba de acuerdo con el embarazo y que estableció que Marlon era, ya lo que sabemos, que no lo voy a decir en cámara, y que escuchó cuando en tono alto esta le manifestó a Marlon que resolviera ese problema rápido, que ella se le paraba como los hombres a los trabajadores y que a su hijo le dijo que resolviera eso rápido. Se pregunta el tribunal, ¿cómo se resuelve un embarazo de 22 semanas, 5 meses, de manera rápida? ¿Cómo se puede sentir una persona que tu madre te dé prácticamente la espalda ante una situación así y te pida que resuelvas rápido? ¿No es acaso eso intimidación, inducción, autoridad, ejercer poder ante una persona a la cual trajimos al mundo y a la cual la regla, que son los hijos, es que obedezcan a los padres? Que la complicidad, en virtud del artículo 60 del Código Penal Dominicano, dispone lo siguiente: se castigarán como cómplices de una acción calificada de crimen o delito aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, aquí subrayo, abuso de poder o de autoridad, maquinaciones, tramas culpables, provocaren esa acción o dieran instrucciones para cometerla. Que la audiencia preliminar es un juicio a las pruebas, que las mismas sean legales, útiles, pertinentes y que las mismas den la probabilidad de una condena. Es por ello que entendemos que las pruebas presentadas existe complicidad en contra de Marlon Martínez en razón de que no está diciendo que existen pruebas de que ella participó de manera material en el hecho cometido por su hijo Marlon Martínez, pero sí que ejerció autoridad, poder, indujo a Marlon Martínez a que resolviera rápido un embarazo de 22 semanas, la cual ha sido aprobado por el anticipo de prueba realizado por Simón Bolívar. Que la imputada Marlon Martínez ha determinado este tribunal no estaba de acuerdo con el embarazo de Emily del Carmen Peguero Polanco, porque así lo expresó el testigo Simón Bolívar, que no es necesario en esta etapa del proceso determinar la culpabilidad o no de la imputada. Solo debe establecer el tribunal que existen pruebas de que la imputada, aunque les realizó una prueba de embarazo a la menor de edad en un salón, la misma no veía con agrado el embarazo. Además, esto será corroborado por la madre del oxista y que la imputada Marlon Martínez puede ser condenada en un juicio de fondo como la persona que contribuyó con su autoridad a que su hijo cometiera el hecho. Que la imputada Marlon Martínez, luego de que regresó de Santo Domingo, en donde se encontraba y en la cual comunicó a su hermano, la cual demostrará el perito en telecomunicaciones en el juicio de fondo, la misma, desde que ocurrió el hecho, encubrió a su hijo, anticipo de pruebas, haciendo caso omiso a su hermano Henry Martínez, que le pedía que entregara a su hijo y al cuerpo de la oxisa, estableciendo una acción de complicidad, de ocultamiento, no solo del cadáver, sino de la acción antijurídica cometida por su hijo, inducido por ella, que ubicó al boli para que le ayudara a trasladar el cadáver conjuntamente con su hijo, la cual fue capaz de dar una rueda de prensa diciendo: Emily, regresa, que te estamos esperando. Además de que hay pruebas en contra de la imputada de que le dio órdenes a Liberata de retirar la suma de 100,000 pesos del Banco Popular y que se lo entregara al boli, diciendo que para comprar un gasoil. Los jueces no estamos obligados a creer lo que nadie creería, que ante un hecho de esa naturaleza la imputada estuviera pensando en finca de gasoil ante el hecho que había cometido su hijo. Que inducir a un joven de 20 años, más o menos, a que resuelva un problema que ella como madre debe resolver con él y dar apoyo, es ejercer presión sobre su persona, autoridad y miedo. Que existen mapificaciones telefónicas en donde un perito en la materia
está propuesto como testigo, el cual depondrá de todos los cruces de llamada que existen entre los teléfonos de los imputados Marlon Martínez, Henry Martínez, que el informe sobre los rastreos y mapificación de celdas son de fecha 22 de abril del año 2018, elaborado por el segundo teniente Dani Fernández Paulino, técnico analista en comunicaciones, con la que se probará el juicio de fondo que hubo comunicación entre Marlon Martínez y Henry Martínez, además de los lugares específicos de donde se realizaron cada llamada. Que el testimonio, además del perito Dani Fernández Peinado, dominicano, mayor de edades generales que constan, que se probará en juicio de fondo, que procedió a elaborar un peritaje sobre los rastreos mapificación, emitiendo un informe en fecha 22 de abril del año 2018, donde se establece comunicación entre Marlon Martínez y Henry Martínez y Emi del Carmen Altagracia Martínez, lo cual un perito en la materia debe de verificar en un juicio de fondo las celdas donde se establecieron cada llamada. Contestación a cada alegato de las partes. Primero, que el video de la cámara de seguridad que muestra, según la acusación, a Marlon Martínez entrar supuestamente Emi del Carmen tiene fecha de 22 de agosto del año 2017, lo que puede ser subsanado en el juicio de fondo por el técnico de telecomunicaciones del INACI propuesto como testigo, el cual estableció en su informe como técnico en la materia que dicha cámara de seguridad no tenía el día ni la hora actualizados. Segundo, que se visualice en un video aéreo la cercanía que existía entre la residencia de Marlon Martínez y la casa de la occisa Emi del Carmen Peguero, lo que corrobora que la madre y la hermana de la víctima sí pudieron efectivamente ver al imputado cuando llegó sin la occisa. Que se puede establecer en el video en donde salen los imputados en una rueda de prensa y lo observó el tribunal de manera completa y detenida, cómo el subconsciente traicionó a la imputada, la cual establecía ella, refiriéndose a Emily, ella tenía 5 meses de embarazo, ella era la novia de mi hijo, hablando en tiempo pasado, lo cual se producirá en un juicio de fondo la probabilidad de que en ese momento, mientras buscaban a la occisa, ellos tenían dominio de ella fallecida y aún así desvirtuaron la investigación para encontrar a la occisa. ¿Es que acaso no hay méritos suficientes para que el tribunal establecer que el imputado intimidó a su hijo y luego de ocurrido el hecho manipuló la opinión pública, ocultó o destruyó elementos de pruebas como son los DVDs del edificio? Entendemos que no es un simple ocultamiento, sino un acto de complicidad que debe de ser producido en un juicio de fondo. En lo que se refiere a Marlon Martínez, esta también insistió diciendo que había dejado la occisa en el cruce de Cenoví, que le dio dinero y que ella se fue a un motor, que sabiendas que ya Emi del Carmen estaba en su poder, muerta, lo cual será probado en un juicio de fondo por los testimonios de la madre y de la hermana. En el video, en donde se muestran videos sobre el apartamento de la imputada, la casa en Cenoví de la imputada, donde residía Marlon Martínez, con su padrastro, la casa de Emily, el lugar donde fue tirado el cuerpo, dice la defensa técnica que es ilegal, pero no ha establecido al tribunal en qué consiste la ilegalidad y la nulidad, la cual debe ser probada por la parte que lo alega. Que aunque el video no muestre de manera clara que es el imputado Marlon Martínez que llegó a la residencia Don Luis, cuyo contenido será corroborado con el testimonio de aquella Margarita Santos, que pudo ver al imputado cuando llegó con la occisa y bajar con un saco. Que en este proceso no es cuestión, como dice la defensa técnica, de la imputada de niñas pobres y niños ricos, o la madre que no quería a la niña pobre. Se trata de un caso donde existen pruebas para determinar que en un juicio de fondo Marlon Martínez buscó a la menor de edad embarazada con designio marcado de recoger unos resultados que sabiendo que no le entregarían ese día y provocarle un aborto inducido y posteriormente darle un contundente golpe en la cabeza, que para que un proceso penal haya libertad probatoria no tienen que haber testigos presenciales del hecho, basta que hayan indicios y pruebas referenciales que den al traste con la culpabilidad de un imputado. Establece la defensa técnica que el maqueteo realizado dice que la señora Marlon se encontraba en Santo Domingo, la cual debe ser discutido en un juicio de fondo.
y determinar el tribunal de fondo como el perito en la materia lo propuesto por la testigo, y este tribunal no ha dicho que la imputada se encontraba en el lugar en el momento de que se cometió el hecho, porque según el artículo 59 y 60 del Código Procesal Penal existen diversos tipos de complicidad, y este tribunal le ha dicho a las partes en qué consiste la complicidad que ha acogido en el día de hoy. Lo que sí el tribunal ha ponderado es lo siguiente: que el 19 de agosto del año 2017 fue que la imputada se enteró del embarazo del adolescente, y que por ello le practicó en un salón una prueba de farmacia, que solo pasaron 3 días desde que se enteró para que su hijo la llevara a Emery a residencial y ocurriera el hecho, lo cual debe ser aclarado en un juicio de fondo, tanto por la hermana, por la madre y por la testigo María Balbina Rodríguez, donde se produjo la prueba de embarazo. Y esta depondrá además sobre el dinero que supuestamente le entregó a Bolívar Ureña, la cual es testigo María Balbina Rodríguez, que en el video no se puede ver que es Marion, dice la defensa técnica, pero dicho video es corroborado con Kelvin, que es el encargado del residencial, y es corroborado con la testigo Keila Margarita, que vio al imputado llegar e irse. La defensa técnica de los imputados pidieron la nulidad de las pruebas, pero no han mostrado al tribunal cuál es la ilegalidad que hace que dichas pruebas sean nulas, sin especificar en qué consiste tal nulidad. Solamente se han limitado a decir en cada uno de los elementos de prueba que las mismas no son útiles, ni pertinentes, ni legales, sin establecer al tribunal en qué consiste la no pertinencia de la prueba y en qué consiste la legalidad. Dice la defensa técnica que no se tiene en la acusación el objeto con el que se le dio el golpe contundente a la Hoyo Sisa, lo cual no impide establecer en un juicio de fondo que se le dio un golpe con un objeto fuerte y contuso, tal como dice la autopsia. Si fuera así, la mayoría de crímenes, homicidios que se cometen y no aparece el arma, estarían sin resolver. Dice la defensa técnica que la rueda de prensa dada por los imputados es un hecho moral, que no puede subsumirse en un hecho penal. A lo mejor no esté tipificado en la norma dar una rueda de prensa, pero es un hecho que muestra la forma de obrar del autor y del cómplice, crimen de distorsionar a la sociedad, a los investigadores y sobre todo a los familiares del Oxisa, diciéndole: Emily, aparece que te estamos esperando con los brazos abiertos. Que el tribunal ha valorado testimonios que, al ser escuchados en un juicio de fondo, van a esclarecer el hecho, como son los ya analizados, como es el de Agustín Núñez Santos, quien era albañil de la Torre Don Luis, y establecer que donde estaba el sistema de cámara fue forzado y la puerta estaba abierta, lo cual debe ser producido en un juicio de fondo. Además, el testimonio de los investigadores Viterbo Cabral, Felipe Restituyo, que hablarán sobre las investigaciones y el resultado arrojado en la investigación. Decía uno de los abogados de la defensa técnica que la labor del juez es escuchar, lo cual he hecho en todo lo largo de esta audiencia preliminar, con más de 10 horas de debates. Que la actuación del juez es contestar. Estoy contestando a todos los pedimentos que me han hecho las partes. Que la obligación del juez es ponderar la prueba, la calificación jurídica y el material probatorio. Y créanme que sobre todo estoy decidiendo con imparcialidad y apegada a la norma, bajo el principio de equidad, y es darle a cada quien lo que le corresponde. Que el valor del juez de la instrucción no es condenar ni descargar a los imputados. Que la labor del juez de la instrucción es, como su nombre lo indica, instruir el proceso. La acusación presentada y verificar si la misma tiene méritos con la probabilidad de una condena, que no somos jueces del fondo, no somos jueces de la culpabilidad de los imputados. Y el que sabe de ley sabe lo que estoy diciendo. Y aquel que no sabe de la ley debe documentarse antes de emitir una opinión sobre la moral, la honra de la justicia y de quienes la impartimos. Con relación a los actos de... Bueno, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en directo, ¿verdad?, las incidencias
que están ahora mismo ocurriendo en el tribunal con la jueza Isolina, el caso de Emily Peguero. Salvaje, falta de compasión hacia la vida y la dignidad de las personas. Este daño se puede causar de varias formas: físico, ruptura de hueso, golpes, desgarros musculares, castraciones, aplataciones, pinchazo, etc. Que este tribunal, verificando lo que dice la autopsia, ha verificado que encaja este tipo penal, toda vez que en la autopsia se establece que en el desgarramiento uterino intervino una fuerza. No es posible que con una mera ingesta de una sustancia el feto de 22 semanas iba a ser descuartizado como se encontró, y la abscisa iba a presentar el desgarro uterino de tal magnitud que pudo, dice la autopsia, provocar la muerte. Que descarte el tribunal la teoría de la defensa de que no existe tortura y barbarie porque la muerte fue rápida, obviando la defensa técnica de que la norma no crea un lapso de tiempo para determinar si hubo o no tortura. Solo se limita a establecer que puede ocurrir un daño físico o un daño psíquico. Que el proceso penal que tenemos existe la libertad probatoria contenida en el artículo 170 del Código Procesal Penal, el cual dispone que los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo disposición expresa. O sea, que para que un medio de prueba no pueda ser acreditado como legal, útil y pertinente, tiene que haber una prohibición expresa que así lo determine. No solo limitarse a la defensa técnica, establecer que los mismos carecen de pertinencia, relevancia y utilidad. Que existen pruebas documentales, testimoniales, periciales, audiovisuales, las cuales deben ser valoradas en un juicio de fondo, y haciendo allí una valoración separada y conjunta en virtud de lo que establecen los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, se determine en un juicio de fondo la culpabilidad o la inocencia de los imputados, toda vez que el escenario de juicio es el idóneo para producir la prueba y con probabilidad la culpabilidad de los imputados, entendiendo el tribunal que con las pruebas aportadas pueden ser declarados culpables en un juicio de fondo. Que la prueba aportada, ha analizado el tribunal, es admisible y que las mismas de manera conjunta guardan relación con el hecho investigado y sirven para que en un juicio de fondo el esclarecimiento de la verdad y todas las pruebas aportadas y admitidas por este tribunal sirven para esclarecer el hecho según el artículo 171 del Código Procesal Penal. Valoración sobre los querellantes y actores civiles. Que este tribunal consta una querella con constitución en actor civil que ha sido presentada cumpliendo con la norma, toda vez que el rechazo por parte del tribunal de la acusación particular nada tiene que ver con la calidad de querellante y actor civil, toda vez que ellos indicaron una acusación alterna, pero por ser depositada la misma fuera del plazo fue declarada inadmisible. Que los padres de este caso, Genaro Peguero y Adalgisa Polanco, según consta en el acta de nacimiento original, son los padres de Emily del Carmen Peguero Polanco, y que como tal los mismos como padres no tienen que probar el daño moral que recibe un padre por la muerte de su hijo, porque según la Suprema Corte de Justicia ese daño se presume. Que la querella en constitución en actor civil cumple con lo que dispone la norma y por ende debe de ser admitida. Con relación a los escritos de defensa de la imputada Marlene Martínez, entiende este tribunal que la misma debe de ser acogido porque cumple con lo que establece el artículo 299 del Código Procesal Penal, y ella ha depositado como pruebas 2 testimonios que deben de ser acogidos. Escrito de defensa de Marlene Martínez, igual entiende el tribunal que debe de ser acogido en virtud de lo que establece el artículo 299 del Código Procesal Penal, el cual tiene como oferta probatoria 6 testigos, tenía como oferta probatoria una interceptación telefónica y unos mensajes de WhatsApp, recordándole a la defensa técnica de que en el juicio pidió la exclusión de esos medios de prueba y que no lo iba a hacer valer en un juicio de fondo. Pedimento del tercero civilmente interviniente, que no lo veo que está hoy en la audiencia,
pero como fue un pedimento al tribunal, debo de referirme al tercero interviniente voluntario, que con relación a la solicitud de intervención voluntaria realizada por el señor Oscar Antonio Anico Reyes, en la cual solicita que este tribunal ordene la devolución del vehículo marca camioneta Toyota modelo Hilux, placa que consta y chasis, matriculado bajo la placa 7631463, propiedad del señor Oscar Antonio Anico Reyes, cuyo vehículo fue usado para trasladar el cuerpo de Emily del Carmen Peguero Polanco, Emily, desde el puente de la Sección Colón hasta la finca de los Algarrobos, por el nombrado Simón Bolívar Ureña y el imputado Marlon Martínez. Este vehículo está bajo la custodia del Ministerio Público porque él mismo le practicó un registro de vehículo en fecha 6 de septiembre del año 2017, declarando su secuestro. Este acto practicado por Benedicto. El Ministerio Público ha mostrado oposición a que dicha devolución, argumentando que la figura del interviniente voluntario no es una figura de los actores procesales que describe la norma procesal penal y que la vía idónea, decía el Ministerio Público, es el amparo. Que la devolución puede ordenarse provisionalmente según el artículo 190 de depósito judicial o imponer al poseedor la obligación de presentarlo cuando se le requiera, que el ciudadano Oscar Antonio Anico Reyes ha demostrado mediante certificación de impuestos internos que es el propietario de dicha camioneta, que para dar respuesta el tribunal ha estudiado la doctrina del Tribunal Constitucional y efectivamente en sentencia 0244-2015 de fecha 21 de agosto del año 2015, el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto y dice que con lo relativo a la devolución de objetos secuestrados no sometidos a decomiso, es por ello que el juez de amparo no es el juez idóneo para la devolución de un objeto cuerpo del delito, sino que es el tribunal apoderado del asunto el más idóneo para referirse a ello. Y máxime cuando el derecho civil se trata, es supletorio del proceso penal. Ha establecido el Tribunal Constitucional que la devolución de muebles o inmuebles, cuerpo del delito, deben ser solicitadas ante el juez de la instrucción correspondiente, siendo dicho juez quien está en las mejores condiciones de emitir una decisión y por ser el más afín a la naturaleza del caso, que habiendo el ciudadano demostrado la calidad de propietario, este tribunal va a proceder a su devolución, estableciendo al ciudadano de presentarlo cada vez que se le requiera en virtud de los dispuestos en el artículo 190 del Código Procesal Penal. Con relación a las medidas que pesan en contra de los imputados, consistente en prisión preventiva, la misma se mantiene por no haber variado los presupuestos que en su momento justificaron, como son la falta de presupuestos de arraigo, la gravedad del hecho y el daño que debe de ser resarcido. Por vía de consecuencia entiende este tribunal, como lo establece la norma, que en el auto de apertura a juicio el juez debe de referirse a la medida de coerción, que la misma debe de ser mantenida consistente en prisión preventiva. Esas son las consideraciones del tribunal. Antes de dar el fallo, voy a decir lo siguiente. Voy a decir unas palabras antes de dar el fallo. Y es que hoy me desapodero de este proceso, haciendo lo que mi lógica y el análisis de la acusación arrojó, valorando que con las pruebas y la acusación presentada por el Ministerio Público son suficientes y que los imputados deben ser enviados a un juicio de fondo donde se determinará su culpabilidad o su inocencia, porque según el proceso penal que tenemos, no soy el juez que decide sobre la culpabilidad o no de los imputados, sino que es un juicio de fondo por un tribunal colegiado compuesto por 3 jueces que determinan la culpabilidad o no. No soy juez, soy juez de la acusación. Soy juez de la acusación, no de la culpabilidad o no de los imputados. Y la misma, he establecido, la acusación del Ministerio Público cumple con lo que establece el artículo 294 del Código Procesal Penal. Hace casi aproximadamente 7 años que soy juez de paz. Lo soñé, trabajé para ello, concursé en un concurso de oposición
en la Suprema Corte de Justicia, primero para ser aspirante a defensora pública, luego para ser juez. 2 años en la Escuela Nacional de la Judicatura. Cuando me juramenté como juez, juré por la Constitución y por mi honor cumplir con las leyes. Y eso he hecho hasta ahora. Mi trabajo está ahí, no solo en este proceso, sino en todos los procesos que pasan por mis manos. Puedo darme el lujo de dormir con mi conciencia tranquila, con una almohada, con mi conciencia tranquila y en paz. Vivo de mi salario, el cual me permite darle sustento a mis hijos. Soy una mujer temerosa de Dios y que a Él le pido cada día al salir de mi casa sabiduría. Soy del criterio que las personas cosechan lo que siembran y que mis hijos no les quiero dejar riquezas, sino valores humanos y cristianos, que es la mejor herencia. A diario conozco procesos penales y a todos les doy el mismo trato. De mi trabajo no tengo que hablar mucho porque hablan mis decisiones. La herencia que me dejaron mis padres ya fallecidos fue la herencia la más grande que se le puede dejar a un ser humano, y es la honestidad. Hoy me desapodero de este proceso, estableciendo que mi decisión, como todas las que he dado en este proceso y en los demás, es para mí que a lo que arrojó la acusación y las pruebas que ha presentado el Ministerio Público. En algo estoy de acuerdo con la defensa técnica de la imputada Ingrid Hidalgo, brillante abogada, y es que este caso debe llevarnos al reflexionar como sociedad, como familia, debe llevarnos a cambiar nuestra conducta de desprecio por los valores morales, donde el odio ha sustituido al amor, en donde la vida humana ya no tiene valor, donde no existe tolerancia, generosidad hacia nuestros semejantes. Este caso debe llamar a reflexionar como personas y como sociedad, a que llevemos mensajes para construir valores, no para dañar a los demás. Mientras como sociedad no inculquemos lo predicado por Jesucristo, amar el prójimo como a nosotros mismos, vamos a seguir mal. Pero es un trabajo de todos, crear niños felices, no ricos, porque la educación y el amor deben empezar en el hogar. He decidido conforme al principio de equidad y es darle a cada quien lo que le corresponde según sus actos. El tribunal decide de la manera siguiente. Primero, declara buena y válida en cuanto a la forma la presente acusación por el Ministerio Público en contra de los imputados Marlin Martínez y Marlon Martínez, acusados de violar los artículos antes señalados que concurren en la calidad de autor para cometer actos de barbarie, tortura, asesinato en calidad de autor y ocultamiento de cadáver, así como la complicidad. Segundo, en cuanto al fondo, acoge de manera total la acusación del Ministerio Público con los elementos de prueba. En consecuencia, dicta auto de apertura a juicio en contra de los imputados por la calificación jurídica. El primero, de cometer crímenes, actos de tortura y barbarie, asesinato en calidad de autor y ocultamiento del cadáver, así como a la segunda, Marlin Altagracia Martínez, de cometer complicidad de actos de tortura y barbarie, asesinato y ocultamiento del cadáver. Y en consecuencia envía a los imputados a juicio de fondo. Tercero, acoge la querella con constitución en actor civil hecha por Adalgisa Polanco y Genaro Peguero a través de sus abogados constituidos por haber sido hecha de conformidad con la norma, y como padres no tienen que probar el daño sufrido porque dicho daño se presume, acogiendo los elementos de pruebas presentados por estos para probar la calidad. Cuarto, acoge el escrito de defensa de la imputada Marlon Martínez por cumplir con lo que establece el artículo 299 y acoge los elementos de prueba testimoniales que ha presentado. Quinto, acoge el escrito de defensa de la imputada Marlin Martínez por cumplir con lo que establece el artículo 299, acogiendo las pruebas testimoniales que ha presentado a su favor. Sexto, identifica como partes del proceso a Marlon Martínez y Marlin Martínez en calidad de imputados, a los señores Adalgisa Claribel Polanco,
y Genaro del Carmen Peguero en calidad de víctimas, querellantes y actores civiles, y al Ministerio Público como órgano acusador. Séptimo, con relación a la medida de coerción en contra de los imputados Marlon Martínez, consistente en prisión preventiva, la misma se mantiene por no haber variado los presupuestos que en su momento la justificaron. Octavo, intima a las partes para que en un plazo común de 5 días, contados a partir de la notificación íntegra de la presente resolución, comparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar de las notificaciones. Noveno, ordena la remisión de la acusación y el auto de apertura a juicio por ante la Secretaría del Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte correspondiente para el conocimiento del juicio de fondo. Décimo, que habiendo el ciudadano Oscar Antonio Anico Reyes probado la calidad del propietario del vehículo de la camioneta Marco Hilux, este tribunal ordena la devolución del mismo, salvo con las disposiciones del artículo 190 del Código Procesal Penal en calidad de poseedor. Y décimo primero, la lectura y entrega de una copia de esta decisión vale notificación para las partes presentes y representadas. Terminamos la audiencia. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía. Estas son imágenes ahora mismo, amigos y amigas televidentes. Escuchemos al abogado de Marlon Marlon. Venga. Bueno, en lo que recuperamos el sonido, está ahora mismo dando declaraciones a la prensa la abogada de Marlon y Marlon Martínez. La jueza Isolina acaba de enviar a juicio de fondo el caso de Marlon y Marlon Martínez por el asesinato de Emily Peguero. Ahí están nuestros compañeros a la casa de las reacciones. Quiero decirte que el Ministerio Público... Vamos a juicio de fondo con un solo objetivo, buscando el palé procesal 30-20. Ahí están las reacciones. El escenario es el Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, que acaba de emitir el fallo donde da apertura a juicio de fondo. Muy conforme. Escuchemos a la madre. Yo estaba confiada en Dios y en la justicia dominicana. Ahí están las reacciones. Es el padre de la adolescente asesinada. Ahí está en pantalla. La madre muestra satisfacción. Dice que era lo que esperaba. Y haré justicia, como se dice en los tribunales. Ahí está la abogada. Ya había dado algunas declaraciones, bien, pero no pudimos apreciarlas. Bien, vamos a conversar ahora con el doctor Ricardo Reina, quien es el abogado defensor de Marlon Martínez. En ese sentido, vamos a esperar el juicio de fondo y vamos a tomar la medida del lugar. Las pruebas que ustedes habían refutado, tanto el video, así como también la necropsia, fue admitida. Yo dije que se vieran las pruebas y que esas pruebas se correspondían con la acusación, que no establecía la manera en que sucedió ahí. Y ella, tomando esas atribuciones que la ley no le da, ella crea un panorama que no se establece en la acusación del Ministerio Público. El Ministerio Público no habla ni de golpe, y ella establece que hubo un golpe, que el golpe se le dio Marlon, no, el golpe pudo ser en el suelo, pudo ser arriba, porque la acusación del Ministerio no lo establece. Ella ha hecho una violación al 336 del Código de Procedimientos Penal. Bien, ahí escucharon ustedes. Vamos a conversar con Ingrid Hidalgo, que es la defensora de Marlon Martínez. ¿Cómo se siente con esta decisión que ha dado la jueza en el día de hoy? Mira, yo me siento mal. El derecho debe sentirse mal porque primeramente escuchamos a una juez hablar de que el tribunal, ella no es un tribunal, ella es una juez de la instrucción, en el cual dice que la señora Marlon, abusando de la autoridad, es decir, llevó a que su hijo matara a la joven Emi. Siendo así, van a descargar a Marlon, porque el abogado sabe que si él
actuó por ese tipo de mandato y por daño psicológico, él no actuó con voluntad. Entonces, descargarán a Marlon en buen derecho y a ella la condenarán como cómplice. Esa juez no sabe ni siquiera lo que dijo, por Dios. Y está tanto que no sabe lo que dijo, que ni siquiera el escrito está listo. Lo leyó todo en una computadora y déjame decirte, ahora sí es verdad que me dio miedo. No hablaré con los hijos míos. No hablaré con los hijos míos porque ella dice que la madre están para dar amor y para dar consejo. Pero entonces, darle un consejo a un hijo es mandar a que mate a alguien, a una persona mayor de edad. Fíjate, el Ministerio Público en su acusación en ninguna parte recoge lo que esa juez dijo. Esa juez lamentablemente actuó por la presión mediática. ¿Y qué le vamos a hacer? A propósito, ¿a qué usted entiende que se debió ese ejercicio casi pedagógico? En el caso de... La juez no está para eso. La juez no está para dar norma de conducta, la juez está para que se aplique la ley. Y ella como juez de la instrucción dio casi una sentencia, señores. Lo único que faltó fue que le metiera 20 y 30 años. Eso se llama populismo penal. Pero analicen nueva vez. A ella decir que la participación de la madre fue llevar a ese hijo a cometer ese hecho, ella está descargando al hijo. Con la reflexión que ella hizo al final, parecería un fallo temerario que estaba dando, que... Yo digo, ella lo que trató de legalizar y que las redes sociales la vean no como la Isolina que estaba tomando champaña ni la que había tomado dinero. Así no podemos. Hoy es a Marlin, mañana serán a ustedes. ¿No es apelable la decisión? Déjame decirte, yo no tengo el escrito. Pensaba que lo iba a entregar y no lo entregó. Luego en los próximos días nosotros veremos, porque hay un vicio que se llama violación a lo que es a la acusación que hizo Isolina. Isolina lamentablemente se alejó de la acusación presentada por el Ministerio Público para ella dar una decisión de acuerdo a su criterio personal, no de acuerdo a la ley. Gracias. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de la defensa técnica de Ingrid Hidalgo, quien es la abogada defensora de Marlin Martínez. Ahí, como ustedes pudieron escuchar lo que es... Bien, señores, ahí escucharon ustedes las declaraciones de Isolina, más bien de Ingrid Hidalgo, que es la abogada defensora de Marlin Martínez. Como pudieron ustedes escuchar, en buen dominicano, tronó en contra de la juez Isolina Contreras, que como dijimos antes, hizo un ejercicio casi pedagógico de lo que ha sido su comportamiento en este tribunal, a propósito de que en los últimos días ha recibido muchos cuestionamientos en las redes sociales, supuestamente de lo que ha sido algún nivel de vinculación respecto a los imputados. Ustedes pudieron escuchar, fue admitida la querella y constitución en actor civil presentada por Adalgisa Polanco y Genaro Peguero, padre de la adolescente asesinada Emily Peguero, así como también fueron admitidas todas las pruebas que fueron atacadas por la defensa técnica, como son las pruebas fílmicas, como es el video que mostraba el recorrido que alegadamente hizo el cadáver de Emily Peguero una vez supuestamente habría cometido el hecho Marlon Martínez. También lo que fueron las pruebas documentales y sobre todo la necropsia del cadáver, que alegadamente no decía de manera específica la causa del crimen. ¿Pudieron ustedes escuchar? Vamos a pasar a escuchar nueva vez parte de lo que son las declaraciones del abogado de Marlon Martínez. El acto que ella da, sí podría ser si hay daños a derechos fundamentales, y eso lo veremos cuando lo tengamos. Licenciado, ha sido acogida la acusación íntegra del Ministerio Público. Bien, ahí escucharon ustedes un breve corte de Ricardo, que es el abogado defensor de Marlon Martínez, respecto a lo que ha sido la decisión la tarde de hoy de la jueza del primer juzgado de la instrucción
de San Francisco de Macorís. Por el momento es toda la información. Yo vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias a nuestro compañero. Repetimos, señores, el Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís acaba de emitir el fallo, ¿verdad?, donde sí autoriza, da apertura a juicio de fondo contra Marlon y Marlene Martínez por el asesinato del adolescente Emily Peguero.